Bueno, juntos una vez más. Y voy a hacer algo que otras veces no hago. Quiero decirle gracias a aquellos que nos están sintonizando de otro país. Si bien estoy grabando esto para nuestra iglesia, porque en Costa Rica todavía no nos podemos congregar, tome nota del número de WhatsApp donde puede hacer una consulta, o bien lo puede poner abajo del canal de YouTube o del Facebook donde vea este video, pero de una forma directa. 506 es el código de Costa Rica, 60482495 es el número de WhatsApp. Y para mí es un honor, es un privilegio poder llegar hasta usted, ya sea que esté en su casa, que esté en su automóvil o donde nos escuche. Pero tengo un solo deseo, que Dios pueda hablar a nuestra vida. Oramos juntos. Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa de poder tener esta forma, de poder disfrutar. Y Señor, solo ruego algo, que hables a mi vida y a la de cada persona que está escuchando en este momento tu palabra, viéndonos. Y Señor, porque te necesitamos, es que te ruego esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y es cierto que nada, absolutamente nada va a reemplazar la cercanía que podemos tener con Dios. Si usted viene siguiendo esta serie en cuanto a la gracia de Dios y la manifestación salvadora, la manifestación santificadora, piense en la palabra soberana y vaya a su mente y piense el soberano de los reyes de la tierra, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ese mismo soberano es el que se manifestó para vivir en nosotros. Como me escuchó decir en nuestro programa anterior, Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros y esa iluminación nos guía a la verdad. Ahora, hablamos de dos cosas, hablamos de piedad e impiedad. Y sabemos que piedad es un corazón deseoso de buscar a Dios. Y la impiedad era la ausencia de la expresión de Dios. Ausencia de la expresión de Dios. Y vamos a leer varios versículos donde nos habla justamente de eso, ausencia de la expresión de Dios. Pero no trate de fabricar santidad. Quiero repetirle esto cada vez que pueda. ¿Por qué? Porque la santidad es la obra de Dios y no es nuestra. Y por más que los teólogos traten de buscar la forma, soy santo porque el santo está en mi vida. Vamos a Gálatas, donde terminamos la vez anterior. ¿Y se acuerda? Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y pensamos, en primer lugar, en ser sensibles al Espíritu Santo de Dios, cuánto Dios tiene de mí, ser sabios aplicando la palabra de Dios. Y una de las cosas que Dios hace al salvarnos, cuando se manifiesta su gracia salvadora, es que nos santifica. Esa santificación tiene que ver con redención. La redención tiene que ver con libertad. Y dice la libertad con que Cristo nos hizo libres, y nos habla de no volver otra vez al yugo de la esclavitud. Ahora acompáñenme siguiendo la lectura al versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Es un desafío increíble. ¿Por qué? Porque mucha gente le tiene miedo a la gracia de Dios y piensa, no, es que la gracia de Dios me lleva a pecar. No, absolutamente no, porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, hacemos lo que le conviene al cuerpo de Cristo y no lo que nos gusta a nosotros. Pero a libertad fuimos llamados. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y algo mundano es carne. No está mal tener bienes, está mal que esos bienes me tengan a mí. No está mal ser ahorrativo, está mal que yo quiebre principios para ese ahorro. Pero leyendo el versículo 16, dice que yo tengo que andar.
La palabra andar aquí significa un paso a la vez. Es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza, por ejemplo, en Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esta palabra andar es muy interesante. ¿Por qué? Un paso a la vez, el mismo peso, el mismo equilibrio, andando en sabiduría. Y yo quiero que pensemos, en primer lugar, en este tiempo que hablamos de la gracia santificadora, de la gracia soberana, y que hemos hablado también de la gracia que salva. Hoy, pensando en la soberanía de Dios, tengo que tener un sentido de pertenencia. Le enseño a un hombre quién es en Cristo y los deseos de pecar van desapareciendo, ¿sí? Un sentido de pertenencia y saberme perdonado. Ahora habla de dos deseos, el deseo de la carne y el deseo del espíritu, que se oponen entre sí, y luego me habla de ser guiado. Y fíjese que lo leímos pero no tuvimos tiempo de ir uno por uno. La cantidad de pecados manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es antinatural. Pero pensemos bien, si yo creo absolutamente en la gracia soberana de Dios, es Dios quien me va a enseñar a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Se acuerdan un poquito lo que hablamos en el programa anterior? Renunciar a la impiedad. ¿Quién es mi maestro? Dios. La misma gracia de Dios es la que me enseña. Y no quiero tomarme el tiempo para explicar cada uno de los pecados que están aquí, porque son conocidos. Pero fíjese que entre todos los pecados aparentemente inmorales, hay uno que casi no se tiene en cuenta. Pleitos, celos, envidias. No hay diferencia de pecado para Dios, pero justamente para poder evitar todo eso me dice que tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, y para darme la solución, a partir del versículo 22, me habla del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es una cuestión de carácter. Entonces, la santidad que venimos hablando es carácter, no es conducta. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El fruto del Espíritu es el carácter de Dios en la vida del cristiano. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado. ¿Qué crucificaron? La carne con sus pasiones y deseos. ¿Se acuerda usted cuando vimos lo que significaba la palabra renunciar? Que la gracia de Dios me enseña a renunciar. Me enseña a renunciar significa negar, rechazar, rehusar. En griego es la palabra armenoai. Y se utiliza para decir no. Renuncio a lo que aparentemente es normal, pero no es natural, porque ahora yo soy hijo de Dios. Si usted hizo su trabajo, su tarea, el fruto del Espíritu son 3, 3 y 3. 3 de ellos tienen que ver con mi relación con Dios, 3 de ellos tienen que ver relación conmigo mismo, y 3 con otras personas. Pero tengo que decir no, tengo que crucificar la carne, tengo que crucificar las pasiones. Y todos nosotros tenemos pasiones, y el apóstol Pablo dice, huye de esas pasiones. Lamentablemente, no vivimos por el Espíritu en la mayoría de las veces, pero aquí dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, soy salvo, tengo un sentido de pertenencia porque sé que Dios es mi papá, y no solo tengo un sentido de pertenencia, sino que tengo que entender también que Dios es quien me perdona. Ahora, si usted se acuerda, se lo leo una vez más, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Cuando pensamos en deseos mundanos, ya lo hemos mencionado, pero vamos otra vez a 1 Juan para ver el versículo donde dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y como le he dicho, para mí esto es un desafío, porque yo no quiero que me recuerden como un buen hombre. Quiero que me recuerden como alguien que hizo la voluntad de Dios. Para mí es impactante pensar en personas que entienden perfectamente que no importa lo que tengan que dejar, mientras Dios ocupe el primer lugar. Ahora, vaya conmigo a Romanos capítulo 6. ¿Se acuerda? Necesito tener un sentido de pertenencia. Yo sé de quién soy. Estoy muerto para Cristo, pero vivo para Dios. Estoy muerto para Cristo, pero vivo para Dios. Y repita conmigo, pero hágalo carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque me morí. ¿Cuándo me morí? Con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Lo tiene grabado? ¿Sí? Bueno, ahora deje que eso baje a su corazón. Ya no vivo yo. ¿Por qué no vivo yo? Porque Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. A libertad fuimos llamados, solamente no usemos la libertad como ocasión para la carne. Entonces, vamos al capítulo 6, y después de hacer una categórica enseñanza del apóstol Pablo, mostrándonos que tenemos que disfrutar la gracia de Dios, porque hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Él, nos dice de esta manera en el versículo 18, libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Libres del pecado, sí. ¿Se acuerda cuando yo definí redención? Y si bien redención podemos verla en tres maneras, porque hay tres palabras en griego que complementan ese acto, es ser comprado por precio, Dios me posee y me da libertad. Paga el precio, me posee y me da libertad. Por eso le digo que necesito tener un sentido de pertenencia. Dios es mi dueño por creación y Dios es mi dueño por compra, porque por precio fui comprado. Ahora, libertado del pecado, siervo de la justicia. Así que Dios me hace libre para que yo me haga esclavo. Suena antagónico, ¿verdad? Pero soy un esclavo por amor, soy un esclavo voluntario. Antes vivía en un mundo sin conocer a Dios, pero ahora que conozco a Dios, soy libre. Entonces no importa, la santidad no es como me visto, cómo actúo, porque la santidad no es una actividad, ¿qué era? Una actitud de un corazón que conoce a Dios, que ama a Dios, que tiene un sentido de pertenencia, sabe que Dios es su Padre, a pesar de ser el soberano de los reyes de la tierra, también es su amigo, sabe que puede ser libre porque Dios le perdonó. Pero vamos al contraste, hablo como humano, versículo 19 del capítulo 6, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Por qué? Porque cuando eres esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y yo le leería un montón de veces todo esto para que lo pueda grabar. Y otra vez recuerde, no enseñe ritos, no enseñe ley, enseñe a amar a Dios y a conocer a Dios, porque cuando a alguien le enseñamos a conocer a Dios, su vida cambia totalmente, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
Pero ahora, versículo 6 del capítulo 7 de Romanos, que estamos libres de la ley por haber muerto aquella ley en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no el régimen viejo de la letra. Ya no tengo un esclavo, no soy un esclavo. La ley dijo chau y yo tengo que aprender a vivir en libertad. Ahora, cuando vamos a Tito, dice que tenemos que aprender a renunciar a los deseos, sobriamente es hacia mí mismo, justamente hacia otros y piadosamente hacia Dios. Y yo quiero que leamos una serie de versículos y que pensemos un poquito cómo estamos viviendo. Pero otra vez, ¿a quién le pertenece? No es cuánto yo tengo de Dios, sino cuánto Dios tiene de mí. No es lo que hice, es quién soy. Y cuando Dios me mira a través de Cristo. Un sentido de pertenencia, un sentido de perdón, pero un sentido también de prioridades. ¿Quién ocupa el primer lugar? Vaya conmigo a 1 Pedro, por favor. Y fíjese algunas cosas que son para poder tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que usted tiene que tener un sentido de pertenencia, que usted se tiene que sentir perdonado y que tiene que tener prioridades en orden. Versículo 3 del capítulo 1 de 1 Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y sigue, ¿no? Pero, ¿saben qué tengo? Tengo algo que yo puedo disfrutar, y que si usted nació de nuevo, usted puede disfrutar. Una esperanza viva. Aquí habla de renacer, este renacer es el nuevo nacimiento. Recuerde, los que nacemos dos veces no morimos dos veces, porque fuimos renacidos, y en el momento de ser renacidos también somos revestidos con Cristo. Por eso, al ser renacidos y revestidos, sabemos a quién le pertenecemos y fuimos perdonados. Por consecuencia, nuestra prioridad tiene que ser puesta en el lugar correcto. Una esperanza viva por Jesucristo, y me habla de una herencia incorruptible, incontaminada, que está guardada mediante la fe, que está preparada la salvación para mí. Y voy al versículo 3 y dice, por tanto ¿qué? Por todo lo anterior que vengo diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y usted conoce todos estos versículos, y grábese: sentido de pertenencia, sentido de perdón, entender que las prioridades tienen que estar bien puestas. ¿Por qué? Porque no fui rescatado con cualquier cosa, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cómo hago para vivir en santidad? El apóstol Pedro lo contesta: si invoco por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, me conduzco en el temor todo el tiempo de mi peregrinación. ¿Temor? Claro. ¿Le tengo temor a Dios? Sí. ¿Temor es miedo? No. Temor es amor. Cada mañana, cada vez que me levanto, busco la manera de decirle a Dios otra vez que le amo. Pero se lo dije ayer. Sí, pero se lo quiero decir en cada momento. ¿Por qué? Porque le necesito. Y yo quiero que leamos algunas porciones de la Biblia que nos van a ilustrar todo esto y nos van a ayudar a acomodar. Bueno, un sentido de pertenencia.
Soy su hijo porque fui renacido para una esperanza viva. Un sentido de perdón. Fui rescatado de mi vana manera de vivir y puesto en libertad. Y mis prioridades. Dios me manda a vivir sobriamente. Sobriamente es para conmigo mismo. Dios me manda a vivir justamente para con los demás. Y Dios me manda a vivir piadosamente. Cuando la gente me ve, yo quiero que vea a Jesús. ¿Cómo hago eso? Empapándome en la palabra de Dios. Y como venimos hablando, con sensibilidad, con sencillez, con sabiduría. Ahora, es hermoso leer, y vaya conmigo a Romanos capítulo 14, por favor, para que vea y entienda dónde están sus prioridades. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y cómo me gustaría, y estaba acá y decía, pero sigo, no sigo. Bueno, yo quiero tomar este principio. El reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. La gratitud es una actitud que agrada a Dios, y el gozo viene no por lo que tengo, sino por quien soy en Cristo. Divida muy bien, felicidad y gozo. Felicidad se va en cualquier momento porque es por cosas temporales, pero el gozo es el fruto del Espíritu Santo puesto en mi vida y en su vida una vez y para siempre, y tengo que utilizarlo. Y hemos hablado en programas anteriores sobre el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza, pero también el gozo del Señor es mi decisión. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo de esa manera. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, por favor. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 10. ¿Y lo tienen? Cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 10, encontramos que dice, por tanto, no, ese era 1 Timoteo, estaba leyendo segunda, ahora sí. Sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Otra vez, viviendo piadosamente, porque la manifestación soberana hace que el Rey de Reyes viva en mi vida. Y aquí me habla de profesar piedad, de vivir en piedad, un corazón que ama a Dios. Pero me habla de buenas obras. Bueno, es interesantísimo porque todo el libro de Tito y Timoteo me habla de buenas obras. Entonces yo no soy salvo por las obras que hago. De hecho, cuando la Biblia habla de las obras antes de conocer a Jesús, las trata como un trapo de inmundicia. Y sé que por obras nadie es salvo. Pero Dios preparó para sus hijos obras para que anduviésemos en ellas. Por eso para mí es tan importante la tarea social de la iglesia, porque veo en la Biblia que son más las cosas que Jesús hizo que las que dijo. ¿Le quedó claro? Entonces, una mujer que profesa piedad, ¿qué va a hacer? Buenas obras, buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Bueno, buenas obras puede ser desde darle de comer a una persona que no tiene, compartiendo mis bienes, o estar con alguien que se siente solo, solamente haciendo silencio, pero estando ahí. Buenas obras puede ser entregar mi dinero. Buenas obras es seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, cuando da vuelta a la página, va al capítulo 6 de Tito, y en el capítulo 6 dice, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. ¡Qué lindo versículo! Piedad. Gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es
tener el corazón conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted me preguntó o charlamos así de la impiedad era la ausencia de la expresión de Dios. El antónimo es la presencia de Dios en mi vida. Así que usted tiene que mostrarse como alguien que gana mucho. Gran ganancia es la piedad. ¿Pero qué le acompaña a la piedad? El contentamiento. ¿Cuántas veces se queja porque no tiene lo que quiere? ¿Cuántas veces se queja por la comida, porque le pagan poco en su trabajo, o porque no tiene trabajo? Estando en la palabra de Dios, dice así: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Se acuerda lo que dije hace unos domingos? Nunca hay falta de provisión, pero sí hay mala administración. Entonces Dios va a proveer siempre. Y cuando tengo sustento y abrigo, tengo que decir: gracias, Señor. Porque cuando pienso en la manifestación soberana, un sentido de pertenencia, Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Entonces me perdonó. Y me siento perdonado y vivo libre como un perdonado. Entonces pongo prioridades en orden, teniendo sustento y abrigo. Porque ¿qué pasa? Los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo, en muchas codicias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hombre, huye de estas cosas. Y no está diciendo otra cosa, sino pensar en algo totalmente como esto. Dice: teniendo sustento y abrigo, yo estoy contento. ¿Y puedo tener dinero? Por supuesto. ¿Puedo tener casa propia? Por supuesto que puedo tener casa propia. ¿Puedo tener un auto? Claro que puedo tener un auto. Estaba buscando acá para mostrarle. ¿Puedo tener un teléfono? Claro que puedo tener un teléfono. ¿Necesito tener el último? No, necesito que diga hola y que sirva para WhatsApp. Lo que Dios me da, tengo que estar contento, porque eso es la provisión de Dios. Tengo tarjeta de crédito, pero no la uso salvo que tenga el dinero. ¿Cómo lo aprendí? Lamentablemente por la experiencia. ¿Saben cuántas personas compran lo que no necesitan y después no pueden pagar y oran para que Dios les bendiga? No busquen la bendición de Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no trae pobreza con ella, ni trae tristeza. Cuando soy salvo, soy un bendito del Padre, bendecido con toda bendición espiritual, entonces voy a tener la provisión de Dios. Pero la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, amar el dinero, no tener dinero. ¿Qué le posee? Porque yo tengo un sentido de pertenencia. Me pertenece y le pertenezco. Dios y yo somos uno. Yo tengo un sentido y me siento perdonado. Ya mi pasado fue olvidado y empiezo a vivir una vida totalmente diferente. Ahora, fíjese, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y entonces, ¿en quién pongo la esperanza, Raúl? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. ¿Y qué hacen los ricos? Tienen que hacer bien, hacer buenas obras, ser dadivosos, ser generosos. Pero otra vez, ¿en quién pongo mi esperanza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Se acuerda cuando leímos 1 Pedro? Tenemos una esperanza viva. ¿Y en quién pongo mi esperanza? En un Dios que está vivo. Cuando podamos hablar más adelante, todos los cristianos tenemos una esperanza. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Pero seguimos leyendo, vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Y el apóstol Pablo toma todo este capítulo hablándonos de esforzarnos en la gracia de Dios, de hacer discípulos, me habla de la palabra fiel, me habla de presentarme como obrero que utiliza bien la palabra de Dios, que está aprobado, y luego me dice: evita las profanas y vanas palabras porque conducen más y más a la impiedad. Evita. Nosotros trabajamos en un centro para personas que se están recuperando de la adicción. Y uno de los principios es
No te acuerdes de tu pasado y no utilices palabras de las cuales Dios no se agrada y yo tampoco. A veces somos muy místicos y el otro día alguien me decía, no puedo hablar así porque delante suyo me da vergüenza. Mi respuesta fue muy práctica. Si hablas así delante mío y cuando no estás conmigo hablas de otra manera, sos un hipócrita. ¿Por qué? Porque soy quien soy, no importa dónde estoy ni con quién estoy. Es un principio de integridad. Tengo que ser natural. Si mi naturaleza es la del Hijo de Dios y siento que tengo pertenencia y me siento perdonado, tengo una nueva naturaleza, porque de a modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, habla lo que edifica y lo que contribuye a la paz, lo que contribuye a la edificación. Quito de mí palabras deshonestas, palabras que no sirven. Ahora, ¿cómo las quito? ¿Me obligo? No. Déjeme darle una noticia. Usted no va a poder cambiar su vocabulario por su propia fuerza, pero Dios sí puede. ¿Por qué? Porque cambia su interior, cambia su corazón y cambia todo. La llenura del Espíritu Santo dice que cuando uno es controlado, cambia el corazón, la forma de hablar, hay gratitud y todo lo demás. Versículo 19 de 2 Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Otra vez está la palabra aquí. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Me aparto de iniquidad? Sí, me aparto de iniquidad. No quiero vivir impíamente, quiero vivir piadosamente. Un corazón que busca a Dios. Y el tiempo vuela y tengo un montón de versículos que leer. Vamos al capítulo 3, versículo 12, porque es algo importantísimo en este tiempo. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Todos? Sí, todos. Tal vez usted ve que están aprobando ciertas leyes y usted no está de acuerdo. Y está en su trabajo y tiene que callarse la boca. Está bien. Edifique o calle. Dios no me llamó a contender con todo el mundo, me llamó a contender ardientemente por la fe. Contender ardientemente por la fe no es pelearme con todos por lo que yo creo, es defender la obra de Cristo en la cruz por gracia y por la fe de su bendita persona. Pero definitivamente, yo quiero vivir piadosamente, quiero vivir con un corazón que agrada a Dios. Más de una vez voy a ser perseguido. Pero qué bueno, porque el Señor sabía eso. Oró por mí estando en la tierra y ora por mí, intercediendo por mí en este momento que Él está en la presencia de Dios. Es fabuloso esto, saber lo que Dios está haciendo. Ahora, capítulo 4, versículo 5. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué interesante es pensar que Pablo le dice esto a Timoteo en el mismo momento donde él estaba a punto de partir, donde Pablo puede decir que guardó la fe, que acabó la carrera y estaba listo para irse. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero el tiempo que resta tenemos que vivir teniendo un sentido de pertenencia. Sé de quién soy. Sabiéndome perdonado y vivir en libertad de acuerdo a ese perdón y teniendo las prioridades en orden. Primero, Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Y el apóstol Pablo lo explica, pero excelente. ¿Cómo pongo a Dios como prioridad? Capítulo 12 de Romanos dice que tengo que entregarme a Él, sin reserva alguna. ¿Y qué hago cuando me entrego a Él? No me conformo a este mundo, pero sí me transformo a la imagen y semejanza de Cristo y compruebo su voluntad buena, agradable y perfecta. Y comenzamos leyendo Tito, capítulo 2, que dice que la gracia de Dios nos
enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos hoy de 3 maneras: sobria, justa y piadosamente. Y es interesantísimo pensar eso, pero vaya conmigo. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se manifestó la voluntad de Dios, Él me salvó, no por las obras de justicia que yo hubiera hecho, sino por su misericordia. Entonces el tiempo que me resta, yo vivo como quien soy, un hijo de Dios. Me siento parte de la familia de Dios, sé que soy perdonado y pongo las prioridades en orden. Primero Dios, para no vivir el tiempo que resta conforme a la carne, a la concupiscencia. La concupiscencia es ese deseo interior que me quiere llevar a hacer el mal, pero yo puedo vencerlo cuando entiendo quién soy en Cristo. Y déjeme regalarle un versículo para que lo medite esta semana. Usted está siendo atacado porque hay cosas que usted sabe que la Biblia dice no, por consecuencia Dios dice no, y la gente lo está haciendo. Bueno, todo este escenario es la venida de Cristo. Cosas que tienen que pasar. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que vino sobre el mundo entero, como si alguna cosa extraña acontece. Gócense, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Y lo parafraseé. ¿Por qué? Porque dije sobre el mundo entero, y sí, está viniendo sobre el mundo entero. El diablo es experto en algo. Él no quiere que vivamos vida abundante. Quiero que vivamos una vida derrotada, de temor. Pero resta muy poco tiempo. ¿Cómo lo va a vivir? Nos vemos la próxima. Dios, gracias. Son tantas las cosas que tenemos para compartir. Pero gracias porque hoy me hablaste a mí y me haces sentir que te pertenezco. Me haces saber que estoy perdonado y me haces sentir el deseo de poner mis prioridades en orden. Gracias por amarme tanto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.